La titula Dilexi Te. Ahora hablaré del título, que significa Te he amado. Ahora os explico el título de dónde viene. Subtitulada Sobre el amor hacia los pobres. Sobre el amor hacia los pobres. La primera idea que quiero decir en esta introducción es que este documento está en continuidad con el Papa Francisco. Es un documento heredado de Francisco, quien lo estaba trabajando en los últimos meses de su vida. Como el Papa León dice en la introducción, estas páginas estaban escribiéndose en los últimos meses de la vida de Francisco. Pero él ha tenido un gesto de fidelidad al magisterio del Papa Francisco y de herencia espiritual. Ha querido hacerlo suyo. Ha incorporado reflexiones suyas como misionero en el Perú, pero lo ha hecho suyo. Y sobre todo recoge el proyecto del Papa Francisco, que es poner en el centro de la Iglesia a los pobres. Alguno pensaba que al llegar a León XIV y otro nuevo Papa, iba a borrar al Papa anterior o iba a cancelar su forma de pensar y de enseñar en la Iglesia. Y con este documento pues está claro que el Papa León va a seguir las huellas del Papa Francisco. Va a recoger el proyecto que es poner en el centro de la Iglesia el amor a los pobres. El mismo título habla de la continuidad con el magisterio del Papa Francisco. El año pasado, en octubre del 2024, el Papa sacaba una encíclica, Dilexit Nos, nos ha amado, que tuvimos ocasión de presentar aquí también en la catedral. Bueno, pues este documento ya del Papa León XIV se titula Dilexi Te, te he amado. O sea, que habla de la continuidad entre un Papa y otro, entre un documento y otro. Es como su continuación natural. El amor de Cristo manifestado en su corazón, una encíclica dedicada al corazón de Jesucristo. Bueno, pues ese amor del corazón de Cristo se prolonga ahora en la Iglesia llamada a amar a los pobres, con ternura, con respeto y compromiso. Te he amado, Dilexi Te. Viene del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9. A la Iglesia de Filadelfia. Hay 7 cartas en el Apocalipsis dedicadas a 7 iglesias. Bueno, pues la más pobre era la Iglesia de Filadelfia. No tenía ninguna relevancia ni recursos, estaba expuesta a la violencia y al maltrato por parte de los judíos de la sinagoga. Enfrentan tensiones con los judíos por su fidelidad a Dios, porque esa iglesia, a diferencia de otras iglesias, se ha mantenido fiel a Dios. Entonces les dice, Jesús le dice a esa iglesia de Filadelfia, los haré venir a los judíos que lo habían maltratado, que estaban maltratando a aquellos cristianos, los haré venir y postrarse ante tus pies hasta que reconozcan que yo te he amado. Hasta que reconozcan que yo te he amado. Y de ahí viene el título de la exhortación apostólica. Se postrarán a tus pies y terminarán reconociendo que yo te he amado. Bueno, pues eso se aplica sobre todo a los pobres. Una iglesia pobre, una iglesia maltratada, que Jesús le dice, todos sabrán que yo te he amado. Pues eso es ahora lo que el Señor les dice a los pobres. Yo te he amado. Es como una prolongación de lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esas 7 cartas se refiere a lo que el Espíritu va diciendo a cada iglesia. Bueno, pues la exhortación Dilexi Te en este momento es como una prolongación de lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia de hoy. A través del Papa León
qué es lo que el Espíritu nos está diciendo a la iglesia de hoy. Que amemos a los pobres, que cuidemos a los pobres, que lo pongamos en el centro de nuestra atención. Te he amado. No es solo una declaración divina, sino que es una llamada eclesial. Cada cristiano está invitado a escuchar esa palabra dirigida a él, yo te he amado, y hacerla resonar en la vida de los pobres. Yo te he amado para que tú ames a los pobres, que los pobres reconozcan que son amados de Dios por el amor que tú le profesas. La naturaleza del documento no se sitúa en el horizonte de la doctrina social, no es un documento más que trata sobre la doctrina social. Y aquí viene lo más importante de toda la encíclica, de toda la exhortación apostólica, y quisiera que lo cogierais ya desde el principio. Este documento se sitúa en el horizonte de la revelación. No es un documento sobre la doctrina social que trata los problemas actuales, sino que va mucho más allá. Se sitúa en el horizonte de la revelación, es decir, nos dice que los pobres son un lugar teológico de encuentro con Dios. Esto es mucho más profundo. Nos da los motivos teológicos y espirituales para amar a los pobres. ¿Y por qué debemos amar a los pobres? Porque Cristo se ha identificado con los pobres. Los pobres no es una categoría sociológica, no se trata de una categoría sociológica, sino de la misma carne de Cristo que está sufriendo. Entonces los motivos son teológicos, no son sociológicos. No ayudamos a los pobres porque pobrecitos lo están pasando mal. Ayudamos a los pobres porque en ellos está Cristo. Esto es mucho más profundo. Y así el número 110 es fundamental. No es suficiente limitarse a la doctrina de la encarnación de Dios, que en Cristo se hace sufriente, sino que la doctrina de la encarnación puede quedar también abstracta. Dios se ha hecho carne. Esto dice mucho más. Dios se ha hecho pobre. No es suficiente que Dios se ha hecho carne, como decimos en el Ángelus. El verbo de Dios se hizo carne. Aquí con esto podemos decir, el verbo de Dios se ha hecho carne sufriente, se ha hecho pobre, se ha hecho indigente. El número 110 hay que resaltarlo. Es precioso. La realidad es que los pobres, para los cristianos, no son una categoría sociológica, sino la misma carne de Cristo. La misma carne de Cristo. En efecto, no es suficiente limitarse a enunciar en modo general la doctrina de la encarnación de Dios. Para adentrarse en serio en este misterio, en cambio, es necesario especificar que el Señor se hace carne, carne que tiene hambre, que tiene sed, que está enfermo, encarcelado. Una iglesia pobre para los pobres empieza con ir hacia la carne de Cristo. Si vamos hacia la carne de Cristo, comenzamos a entender algo, a entender qué es esta pobreza, la pobreza del Señor. Y esto no es fácil. Entendemos la pobreza de Cristo. A través de las citas bíblicas y comentarios de los padres de la Iglesia, se nos recuerda que el amor a los pobres, otra idea fundamental, no es un camino opcional, sino que representa el criterio verdadero culto. Adoramos a Dios en verdad en la medida en que tratamos bien a los pobres, que cuidamos a los pobres. No es un camino opcional. Otra idea fundamental, mirad, en el judaísmo, por supuesto, que existía la compasión,
La compasión a los pobres ha existido en toda la Sagrada Escritura. Pero ¿qué aporta Cristo que lo hace revolucionario? ¿Qué aporta Cristo en relación al tema de los pobres? Pues que a partir de Jesucristo el amor a los pobres no es opcional, sino que es obligatorio, porque Cristo se identifica con el pobre. Ejemplo de ello nos da la parábola del buen samaritano. Aquel sacerdote pasó de largo, pero no podemos decir por eso que era mal sacerdote. No tenía obligación en su religión y menos a un extranjero. No estaba obligado. A partir de Cristo, en el cristianismo, sí que estamos obligados. Y es lo que enseña la parábola del buen samaritano. A partir de Cristo, de su enseñanza y de su vida, de su encarnación y de su identificación con los pobres y necesitados, los cristianos estamos obligados. No es opcional como existía en el judaísmo, sino obligados a reconocer en el pobre a Cristo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de comer. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hicisteis con uno de estos, lo estabais haciendo conmigo. Cristo se identifica con el pobre. Bueno, pues de todo esto va esta exhortación, que no lo he dicho al principio. Esto que yo estoy haciendo aquí ahora no reemplaza la lectura. Hay que leer el documento. Es precioso, es muy sencillo de leer. Yo diría que no hay otro documento del magisterio papal que trate el tema de la opción preferencial por los pobres como lo trata la exhortación apostólica. Es decir, es un documento único, porque todo él, desde el principio hasta el final, es un estudio sobre la opción preferencial por los pobres. No solamente la Iglesia, sino que comienza por Dios. Dios hace una opción por los pobres y después nos enseña a nosotros como Iglesia cómo tenemos que tratar a los pobres. Este documento brota una interpelación. Sí. No podemos irnos de aquí diciendo qué bonito, pero ahí se queda. Somos interpelados, somos provocados, somos llamados como Iglesia a centrarnos y a cuidar a los pobres. Como nos enseña la parábola del buen samaritano, que se tratará en el último capítulo, el pobre interrumpe mi camino, entorpece mi camino. Nosotros vamos cada uno a lo nuestro, eso es el instinto natural, cada uno va a lo suyo. Pero el pobre se pone en la mitad de nuestro camino, en el centro, e interrumpe el camino. No podemos ir a lo nuestro, tenemos que detenernos. Y nos hace una pregunta: ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Nos interpela nos desafía para plantearnos una pregunta: ¿qué he de hacer? Bueno, pues no vale la emoción. No vale emocionarse con los pobres. Hay que convertirse a los pobres, que es muy distinto. Este documento no llama a la emoción, sino a la conversión. Y como estamos en la víspera del Adviento, yo cuando dije, ¿cuándo presento este documento en la catedral? Pues en la víspera del Adviento. El sábado comenzamos un tiempo litúrgico nuevo, el tiempo del Adviento. Bueno, pues que esta presentación y la lectura de la exhortación nos sirva para convertirnos. Capítulo primero, algunas palabras indispensables, dice el Papa. Voy a dar unas ideas fundamentales y después me detengo en la enseñanza. Este primer capítulo trata como una meditación contemplativa sobre el Evangelio. Y para eso es precioso. Eso parte del gesto gratuito de la mujer que derramó un perfume costoso sobre la cabeza de Jesús en la casa de Simón el fariseo. Jesús está en la víspera de su pasión y viene una mujer y derrama un perfume sobre sus pies y le unge
con su cabellera. En la víspera de su pasión, aquella mujer se vuelca sobre el vulnerable. Jesús ya comenzaba a tener miedo, comenzaba a sentirse vulnerable, débil. Aquella mujer se dio cuenta, como hacéis las mujeres. Os dais cuenta de lo más sutil, de lo más pequeño. Tenéis una psicología especial, una sensibilidad especial para daros cuenta de cómo está esta persona. No está igual que siempre. Bueno, pues Jesús no estaba igual que siempre. Y aquella mujer se dio cuenta. Unge para sanar sus heridas. Aquella unción es símbolo de un amor gratuito. Lo criticaron porque diciendo, ¿y esto no podía servir para los pobres? Aquel gesto es un amor gratuito inútil, pero muy fecundo ante Dios. Estaba sanando las heridas de Jesús. Estaba ungiendo al que iba a ser coronado enseguida. Porque todo gesto de ternura, por pequeño que sea, tiene un valor eterno. Será recordado, dice Jesús. Esto que está haciendo esta mujer será recordado cuando se anuncie el Evangelio. Donde quiera que se anuncie el Evangelio, este gesto será recordado. Es decir, ese gesto tenía un valor eterno. Y así lo es. ¿Veis? Era un gesto inútil. Ungir los pies de aquel hombre. ¿De qué servía aquello? Hay ahí una afirmación central. El vínculo inseparable entre el amor de Cristo y el amor a los pobres. Dice Jesús, a los pobres los tendréis con vosotros siempre. Pero es que a continuación, el capítulo siguiente, dice Jesús, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto Jesús se queda con nosotros hasta el fin del mundo? Con los pobres. Está revelando el mismo misterio, su presencia perdurable en los pobres. ¿Os dais cuenta? Dice, a los pobres los tendréis siempre, para contestar a Judas, que estaba criticando. ¿No era mejor darse a los pobres? Y dice Jesús, a los pobres los tendréis siempre. Y en el capítulo siguiente dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego Jesús se queda hasta el fin del mundo en los pobres. ¿Para qué? Para que los cuidemos. Otro texto, en las palabras indispensables del primer capítulo, el grito de los pobres. Evoca la zarza ardiendo del Éxodo. Dice a Moisés, he visto la opresión de mi pueblo, de Egipto, he oído su clamor y he bajado para liberarlos. Capítulo 3 del Éxodo. Revela el corazón mismo de Dios este pasaje. Un Dios que ve, que oye y que baja, que decide. O sea, Dios no es indiferente al grito y al clamor de los que sufren. Un Dios que ve, que escucha los gritos y que baja. Revela el corazón mismo de Dios. Capítulo 3 es fundamental. El libro del Éxodo y el capítulo 3 es fundamental para descubrir cómo es nuestro Dios. Y el texto de este primer capítulo denuncia con fuerza la indiferencia social y eclesial ante las múltiples pobrezas de nuestro tiempo. La pobreza material, no solamente los pobres en sentido material, también existen los pobres en sentido moral, los pobres en la cultura, los pobres en los derechos y los pobres en la dignidad, que han perdido sus derechos, su dignidad, no tienen cultura. Advierte en este capítulo el Papa contra los prejuicios ideológicos y las falsas meritocracias. Lo hemos escuchado muchas veces. Si es pobre es porque no ha trabajado, es porque se lo merece. Si es pobre, pues se atribuye la pobreza a la falta de esfuerzo. Es que no se ha esforzado. Este documento dice que no es verdad. No digamos eso. Eso es la meritocracia, que solamente los privilegiados son los que merecen. No, los papas lo han dicho continuamente,
no es eso. La pobreza está muchas veces porque recursos hay, pero que están mal distribuidos y no hay instituciones bien organizadas para organizar este tema. No es solamente que el que es rico, el que ha salido adelante, es porque se lo merece. Incluso los cristianos pueden caer en esa mentalidad mundana. Número 15. No lo vamos a pasar. Quiero que leamos algún... También los cristianos en muchas ocasiones se dejan contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos o económicos que llevan a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas. El hecho de que el ejercicio de la caridad resulte despreciado o ridiculizado, como si se tratase de la fijación de algunos y no del núcleo incandescente de la misión eclesial, me hace pensar que siempre es necesario volver a leer el Evangelio para no correr el riesgo de sustituirlo con la mentalidad mundana. No es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico. Es decir, como que esto de los pobres es cosa de un grupito de la parroquia, personas que están con fijación, que tienen fijación en servir a los pobres y los demás pues no nos enteramos. Y ojo, dice el Papa, ojo, es una mentalidad mundana, porque la cuestión de los pobres es cuestión esencial en la vida de la Iglesia. Bueno, vamos a lo que me interesa, que os llevéis alguna enseñanza a casa. Primera enseñanza de este capítulo, muy sencillo, y digo alguna cita de la exhortación. Primero, la caridad no se mide por su eficacia, sino por su amor. Una enseñanza preciosa. El Evangelio recuerda que la verdadera fecundidad está en la gratuidad. Esas obras de caridad que se hacen en silencio y son minúsculas, como la unción que hizo aquella mujer de Jesús. La caridad, esto es para ponerlo allí en la parroquia o en centro de Caritas. La caridad no se mide por su eficacia, por los resultados. Nos gusta hacer mucho y que se vea. Ojo, primera enseñanza, no busquemos los resultados. No busquemos la eficacia, sino el amor que ponemos en los pequeños gestos. Aunque estemos allí metidos en un ropero, haciendo 4 cositas, se hace con amor, eso tiene un valor eterno. Dice el Papa, número 4, ningún gesto de amor sincero se pierde, sobre todo cuando se dirige al que sufre. ¿Qué frase? Una frase. Yo voy a sacar perlas, voy a sacar frases. Ningún gesto de amor sincero se pierde, sobre todo cuando se dirige al que sufre. Después hablaremos de la limosna. Recupera la limosna. Habla de la importancia de detenerse a dar algo. Ya decía San Francisco de Asís, nadie se acerque a ti sin que se lleve algo, aunque sea poca cosa. Y el Papa recupera la limosna. Otra enseñanza, la opción por los pobres no es una estrategia pastoral, sino una fuente de renovación espiritual. No hablamos de estrategia pastoral, porque así estamos ocupados, porque la Iglesia tiene que manifestarlo. No es cuestión de convencer a los políticos. Fíjate lo que hace Cáritas. No es estrategia pastoral, sino una manera de renovar a la Iglesia. Porque la caridad se convierte en mística. La caridad se convierte en espiritualidad. Es esto lo que nos tiene que renovar a nosotros interiormente. Dice el Papa, número 8. Estoy convencido de que la opción preferencial por los pobres genera una renovación extraordinaria, tanto en la Iglesia como en la sociedad. Cuando somos capaces de liberarnos de la autorreferencialidad y conseguimos escuchar sus gritos, es capaz de renovar a la Iglesia y a la sociedad. Tercera enseñanza, Dios no es indiferente ante los gritos de dolor. El clamor de los pobres es Dios mismo. El corazón de la exhortación es, Dios no es indiferente, Dios escucha,
Dios ve, Dios baja. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocado por sus capataces. Por eso he bajado a liberarlo. Permaneciendo por el contrario indiferente a este grito, el pobre aleja al Señor contra nosotros y seremos culpables de su pecado. Otra enseñanza. La pobreza no es una categoría homogénea, no existe una única pobreza, sino una multitud de rostros y heridas. Y lo que hace falta es una conversión de la mirada, que nos convirtamos a la hora de mirar, pasar de análisis estadísticos, que solemos hacer mucho también en Cáritas, de pasar de análisis estadísticos a la contemplación compasiva, a contemplar con el corazón. Solo quien mira con amor puede descubrir la dignidad escondida en los pobres. Solo quien mira con amor puede llegar a descubrir esa dignidad que cada pobre encierra. Vamos a leer el número 9. Dice el Papa, deberíamos hablar quizá más correctamente de los numerosos rostros de los pobres y de la pobreza, porque se trata de un fenómeno variado. En efecto, existen muchas formas de pobreza: aquella que no tiene medios de sustento material, la pobreza del que está marginado socialmente y no tiene instrumento para dar voz a su dignidad y a su capacidad, la pobreza moral y espiritual, la pobreza cultural, la del que se encuentra en una condición de debilidad o fragilidad personal o social, la pobreza del que no tiene derecho, ni espacio, ni libertad. Hay muchos rostros de pobreza, no hay una única pobreza. Otra enseñanza, no basta con dar. Hay que pensar y vivir de otro modo. A lo largo de todo el documento se habla del asistencialismo. No nos conformemos con asistir, que puede ser bien provisionalmente, pero no nos conformemos con el asistencialismo. Hay que cambiar de mentalidad, hay que cambiar las estructuras, hay que reformar y reformarnos. Dice el Papa número 11, al compromiso concreto por los pobres, también es necesario asociar un cambio de mentalidad que pueda incidir en la transformación cultural, que repercute en la transformación de la sociedad y la cultura. Otra enseñanza, nos alerta contra la fatiga de la compasión. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que nos acostumbramos a los pobres, que nos acostumbramos al dolor ajeno. Esa es la fatiga de la compasión. Es decir, esto ya no se puede hacer más. No podemos hacer más. Es acostumbrar y decir, no, pues claro, cuando es del otro, cuando somos nosotros ya nos esforzamos más. Dice el Papa en el número 11. Número 12. No debemos bajar la guardia respecto a la pobreza. No debemos bajar la guardia respecto a la pobreza. Fíjate qué frase, pero yo saco todo esto y digo, aquí se está diciendo mucho más. Cuidado con la fatiga de la compasión. Podemos fatigarnos y decir, no podemos más. Otra enseñanza, la economía sin justicia no es progreso, sino idolatría. Esto ya apareció en Fratelli Tutti. Dice el número 13, hay reglas económicas que resultan eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano e integral. Es decir, podemos estar creciendo económicamente, pero se puede estar empobreciendo la población. Están creciendo unos pocos económicamente, pero la gran mayoría se está empobreciendo. Otra enseñanza, la pobreza no es falta de mérito, sino consecuencia de estructuras injustas. Esto ya lo había dicho el Papa Benedicto. Es decir, los pobres no son culpables, son víctimas. Los pobres no son culpables, sino víctimas de un sistema que hace pobres. Pues nosotros creemos es que, claro, como si fueran culpables. Dice el Papa número 14, no podemos decir que la mayor parte de los pobres lo son porque no han obtenido méritos,
según esa falsa visión de la meritocracia, en la que parecería que solo tienen méritos aquellos que han tenido éxito en la vida. Ellos sí que tienen mérito, los que han triunfado y han alcanzado éxito. Bueno, es que da un repaso y hay una visión tan profunda, será entre el Papa Francisco y el Papa León, pero sale un documento que no tiene desperdicio. Última enseñanza: olvidar a los pobres es salirse de la Iglesia. Es decir, es que la caridad no es una acción. La caridad no es una acción, la caridad es una identidad. Por la caridad formamos parte de la Iglesia que opta por los pobres. Esa es la identidad de la Iglesia. No existe otra Iglesia. Desde el Vaticano II no hay otra Iglesia que no sea la Iglesia de los pobres y para los pobres. Porque el Concilio Vaticano hizo una opción de la Iglesia reconociendo a su fundador pobre, la Iglesia de los pobres. Dice el Papa: no es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia, que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico. Si nos olvidamos de los pobres, nos salimos de la Iglesia, porque nos salimos del Evangelio. Está en los Hechos de los Apóstoles, se lo dicen a Pablo, en Gálatas, y ahí el Papa tomó el nombre de Francisco, Papa Francisco. Cuando lo habían elegido, un cardenal del Brasil, creo que le dijo, muy amigo suyo, le dijo al Papa Francisco, así a lo bajini: no te olvides de los pobres. Eso le han dicho a San Pablo ya, está en Gálatas: no te olvides de los pobres. Y él, acordándose de esas palabras, se puso de nombre Francisco, recordando a San Francisco de Asís. Bueno, yo veo que aquí, en lo que son las ideas básicas de cada capítulo, las voy a pasar para irme a la enseñanza de cada capítulo. Así podemos ir avanzando más. Claro, cuando uno se prepara esto, no, después a la hora de decirlo necesita más tiempo. Cuando ya sé la segunda vez que hace la conferencia, ya va recortando. Pero cuando es la primera, voy a ir recortando sobre la marcha. Quito las ideas básicas y me voy a la enseñanza de cada capítulo, que es lo que tenéis en el folio. Segundo capítulo se titula Dios opta por los pobres. Comienza recordando que Dios es misericordioso, como se demuestra en toda la Sagrada Escritura. Y sobre todo la kenosis de Jesús de Nazaret. Esto demuestra que Jesucristo se hace pobre, pero existencialmente, porque asumió la naturaleza humana y se hizo pobre con el pobre, y se hizo débil, sufriente, sobre todo en el pesebre y en la cruz. Por este capítulo hay unas enseñanzas. De este capítulo podemos sacar esta enseñanza: en Dios no hay favoritismo, porque se habla del capítulo Dios opta por los pobres. Entonces, ¿Dios tiene favoritismo? No hay favoritismo, pero sí hay prioridad de amor. Dios tiene sus prioridades y su prioridad es el pobre. Dios no se queda lejos, sino que desciende, se hace uno de nosotros y comparte la pobreza humana. Es un amor que se inclina, un amor que se entrega. Dice el Papa en número 16, se comprende bien entonces por qué se puede hablar también teológicamente de una opción preferencial de Dios por los pobres. Porque Dios ha hecho una kenosis, ha descendido en Jesucristo. Y se ha hecho uno de los pobres y se ha identificado con los pobres. Entonces, otra enseñanza: hablar de una debilidad de Dios hacia los pobres no significa que Él sea frágil, sino que su fuerza se expresa en la ternura y que su poder es la compasión. Dios no es frágil porque tiene esa debilidad por los pobres. Dice el número 18 el Papa: desde el comienzo la Escritura manifiesta con mucha intensidad el amor de Dios a través de la protección de los débiles
y de los que menos tienen, hasta el punto de poder hablar de una auténtica debilidad de Dios por ellos. Dios tiene debilidad por los pobres. Otra enseñanza. Jesús no solo fue pobre, sino que eligió estar al lado de los pobres. Compartió su suerte con los excluidos de la sociedad. Fue sacado de la ciudad para morir y nació fuera en una cueva de animales. Y así transformó el dolor en camino de redención. Dice el Papa, el número 19, Jesús es la revelación de este privilegium pauperum. Es decir, privilegio de los pobres porque están en el plan de Dios, porque Dios siente predilección por los pobres. Él se presenta al mundo no solo como Mesías pobre, sino como Mesías de los pobres y para los pobres. Otra enseñanza. Dios no castiga con la pobreza, ni premia con la riqueza. Una idea que existía en el judaísmo, como aparece en la parábola del rico Epulón, que se corrige. Jesús rompe con una visión religiosa que justificaba la desigualdad como voluntad de Dios. Es decir, son pobres porque Dios así lo ha querido y son ricos porque Dios así lo ha querido, por la gracia de Dios. No, eso no es verdad. Dice el Papa, dio un vuelco completo, Jesús, a esa concepción, quedando bien ejemplificado en la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Se dice en la parábola, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él aquí es consolado, mientras que tú estás atormentado. No digamos que Dios castiga a los pobres y premia a los ricos. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Esta es la enseñanza revolucionaria que trajo Jesús, porque elimina toda excusa para la indiferencia. Si algo queda claro de este documento es que amar a los pobres, cuidar a los pobres, no es opcional. No podemos ser indiferentes ante los necesitados y los que sufren. No importa si la persona a la que ayudamos comparte o no nuestra fe. Cada acto de amor es un eco de amor divino. Cuando estamos amando al pobre, es Dios el que ama al pobre en nosotros. Y cuando amamos al pobre, estamos amando a Dios. Dice el Papa León, el número 26, el amor al prójimo representa la prueba tangible de la autenticidad del amor a Dios. Como asevera el apóstol Juan, a Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Son dos amores distintos pero inseparables. El amor a Dios y el amor al prójimo son distintos, pero Jesús los ha unido y no se pueden separar. Amor a Dios es amar al prójimo, sobre todo al más necesitado. El Señor mismo nos enseña que todo acto de amor hacia el prójimo es de algún modo un reflejo de la caridad divina. Otra enseñanza, una llamada a la sencillez evangélica, en este segundo capítulo de la exhortación. Una llamada a la sencillez evangélica. ¿Qué quiere decir? No compliquemos las cosas. La Sagrada Escritura, la revelación, está muy clara. La predilección de Dios por los pobres. No compliquemos nosotros las cosas con nuestras hermenéuticas, con nuestros conceptos y con nuestras explicaciones. Leamos la Biblia tal cual está. La fe se vuelve estéril cuando se queda en discursos, análisis o excusas que justifican la inacción. Dice el Papa número 31, lo que dice la palabra revelada es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente, que ninguna hermenéutica, es decir, ninguna interpretación eclesial, tiene derecho a relativizarlo.
La reflexión de la Iglesia sobre estos textos no deben oscurecer o debilitar su sentido exhaustivo, sino más bien ayudar a asumirlos con valentía y favor. ¿Por qué complicarlo? Que es tan simple. Los aparatos conceptuales están para favorecer el contacto con la realidad que pretenden explicar y no para alejarnos de ella. Es decir, que leamos la Biblia tal y cual está escrita. Porque es fácil deformar. Tercer capítulo, una iglesia para los pobres. Aquí el Papa hace un recorrido histórico y espiritual de la compasión eclesial. Esto no es de ahora. Esto es desde los comienzos. La Iglesia ha tenido un trato preferencial hacia los pobres. Por eso la Iglesia de hoy tiene que ser fiel a esta herencia. La Iglesia siempre ha tenido una predilección desde su teología. Basta recordar las enseñanzas de los santos padres, y cómo sus instituciones, el cuidado de los enfermos, el cuidado de los marginados, a los que estaban en cautiverio, por ejemplo, y ha habido órdenes religiosas. Bueno, ¿qué enseñanzas sacamos de este tercer capítulo? Primera enseñanza: la relación con los pobres no es opcional. Lo he dicho varias veces, aquí está. La relación con los pobres no es opcional, sino constitutiva de la identidad cristiana. La Iglesia es Iglesia de Jesucristo porque es una Iglesia de los pobres y para los pobres. En los pobres se hace visible el rostro de Cristo pobre y paciente. Dice el Papa, la Iglesia reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y paciente. Se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. Sirviendo a los pobres está sirviendo a Cristo. Esto es del Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que el Papa lo toma. Otra enseñanza: la grandeza de la Iglesia no se mide por sus bienes, sino por su capacidad de amar. Qué frase más hermosa. La grandeza de la Iglesia no se mide por sus bienes. Y trae un texto que a mí me resulta curioso, lo leemos en el día de la fiesta de San Lorenzo, en la munición de entrada. Dice el Papa número 38, San Lorenzo, al ser obligado por las autoridades romanas a entregar los tesoros, había sido acusado de que tenía muchas riquezas, de que había acumulado muchas riquezas, muchos tesoros. A entregar los tesoros de la Iglesia, al día siguiente trajo consigo a los pobres. Le dijeron, tráenos todos tus tesoros. Y fue allí con todos los pobres. Cuando le preguntaron que si eso era una guasa, y de esto va de risa o esto de qué va. Cuando le preguntaron dónde estaban los tesoros que había prometido, le mostró a los pobres, diciendo, estos son los tesoros de la Iglesia. Estos son los tesoros de la Iglesia. Eso era la riqueza que él tenía. Otra enseñanza, no hay auténtica adoración sin compasión, ni culto verdadero sin justicia. Esto viene porque hace un estudio de los profetas. Los profetas Amós, Isaías, insisten mucho, no podemos contentar a Dios con nuestros cultos si no lo contentamos en los pobres. Y aquí aparece la teología de los santos padres, que es muy interesante, la teología de los dos altares, el altar de la Eucaristía y el altar del pobre. Esto viene de los santos padres, San Juan Crisóstomo. El altar, encontrarnos con Cristo en la Eucaristía y comer a Cristo en la Eucaristía, pero también encontrarnos con Cristo en el pobre que está en la puerta. Dice el número 41, y es el mismo Cristo. Cristo se ofrece y se deja encontrar en ambos altares, el altar de la Eucaristía y el altar del pobre. ¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que sea despreciado en sus miembros, es decir, en los pobres, que no tienen que vestir, ni lo honres aquí en el templo con vestiduras de seda, mientras fuera lo abandonas al frío y a la desnudez. Son palabras de San Juan Crisóstomo, Santo Padre.
Otra enseñanza: la caridad no es un concepto, es una experiencia física. Esto es muy hermoso. La caridad no es un concepto, la caridad es una experiencia física, concreta, encarnada. Y aparece esta expresión: tocar la carne sufriente de Cristo. Tocar la carne sufriente de Cristo. Dice el número 49, la tradición cristiana de visitar a los enfermos, de lavar heridas, de consolar a los afligidos, no se reduce a un mero dar de filantropía, sino que es una acción eclesial. Es la misma Iglesia la que está cuidando a Cristo. Otra enseñanza: la santidad no florece en la huida del mundo, sino en el amor concreto. Ahí cita, los monasterios de la Edad Media tuvieron mucha fama porque eran oasis de hospitalidad, de acogida y de caridad. Los monasterios. San Basilio, la figura de San Basilio. San Basilio demostró así que para estar cerca de Dios hay que estar cerca de los pobres. El amor concreto era criterio de santidad. Orar y cuidar, contemplar y curar, escribir y acoger, todo era expresión del mismo amor. Es decir, que los monjes no estaban solamente estudiando o rezando, sino que también estaban acogiendo y cuidando a los pobres. Los monasterios en la Edad Media nos dan lecciones a nosotros hoy, con tantos adelantos y tanto avance, pues los monjes de la Edad Media nos dan enseñanza a nosotros. Otra enseñanza: el tono espiritual del servicio. ¿Cómo tenemos? ¿Con qué tono espiritual? Pues el tono del Espíritu. La unción del Espíritu precede a la misión. Primero la oración y después la acción. Primero la unción del Espíritu y después el trabajo en Cáritas. Es que no curamos, no tratamos a los pobres por voluntarismo, porque yo quiero, porque me apetece. Eso no es criterio, sino porque el Espíritu nos unge para mirar como Dios mira y actúa. Necesitamos el Espíritu Santo para actuar en la caridad. Dice el Papa: el Espíritu del Señor está sobre mí. Son las palabras de Cristo en Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí. Otra enseñanza: liberar a los cautivos no era un gesto político ni un programa social, sino una prolongación del misterio pascual. Habían órdenes, los mercedarios o los trinitarios, que tenían la tarea de liberar, daban su propia vida por liberar cautivos. Fijaos, ellos vivían la esclavitud con tal de que aquel tenía familia, volviera a su familia, a cuidar a sus hijos, y aquellos se ofrecían. Dice el Papa que aquel gesto no era un gesto social, era un gesto del misterio pascual. Ellos estaban viviendo el misterio de la redención de Cristo. Estaban muriendo, sacrificándose para liberar. Última enseñanza de este capítulo: los pobres no son objeto de compasión, sino sujetos de transformación. Son ellos los que tienen que transformar, si los dejamos. Números 80 y 81. Han existido y existen varios movimientos populares, integrados por laicos y guiados por líderes populares, que no pueden dejar que los pobres se queden detrás. Movimientos populares. El mensaje final es claro: la caridad es revolucionaria cuando se organiza y se deja guiar por los pobres mismos. Capítulo 4. La historia continúa. Aquí habla de la doctrina social de la Iglesia y hace un repaso de últimos siglos, siglo y medio, a partir de León XIII. El Papa toma el nombre de León XIV, León XIII con Rerum Novarum, que tanto trabajó sobre la injusticia liberal y abrió el camino del orden social. Juan XXIII, la justicia mundial, Concilio Vaticano II, Pablo VI. Bien, vamos a ver las enseñanzas en este capítulo, una historia que continúa a través de la doctrina social.
Vamos a la primera enseñanza de este capítulo. Mirar la historia desde, yo he puesto aquí la periferia, pero no es la periferia. Papa León utiliza desde los márgenes. Papa Francisco hablaba de las periferias. Papa León habla de los márgenes. ¿Por qué? ¿Por qué mirar la historia desde los márgenes o la realidad desde los márgenes? Porque allí la realidad se revela sin maquillaje. Sin maquillaje. Los pobres no son objeto de estudio ni destinatarios pasivos de ayuda, sino que son sujetos de pensamiento. Más adelante dirá, los pobres son maestros, nos enseñan a nosotros a evangelizar. Aquí dice que son sujetos de pensamiento, de discernimiento, tienen una inteligencia especial, dice el Papa. Los pobres, si los escuchamos, si damos voz y protagonismo, podemos aprender mucho. Dice el número 82, en particular se reconoce nuevamente que la realidad se ve mejor desde los márgenes y que los pobres son sujetos de una inteligencia específica, indispensable para la Iglesia y para la humanidad. Otra enseñanza, el centro del Evangelio y del Concilio es Cristo en los pobres. No es un tema más, sino que es el centro de la teología. Número 84, dice el Papa, el misterio de Cristo en la Iglesia es siempre, pero sobre todo hoy, el misterio de Cristo en los pobres. No se trata de un tema más, sino que en cierto sentido es el único tema de todo el Vaticano II. Está diciendo mucho el Papa, ¿eh? No es un tema más, sino que es el único tema de todo el Vaticano II, como el que resume toda la teología de todo el concilio. Otra enseñanza, la caridad no se limita al consuelo, sino que transforma estructuras. La caridad no se limita a consolar, sino a transformar. Es fuerza que cambia la realidad, es una energía histórica, no es una emoción efímera. No convirtamos la caridad en una emoción, sino que es una transformación. Número 91. La caridad es una fuerza que cambia la realidad, dice el Papa. Una auténtica potencia histórica de cambio. La caridad tiene una fuerza y tiene una potencia que puede cambiar a la Iglesia y a la sociedad. Es la fuerza a la que debe hacer referencia todo compromiso para resolver las causas estructurales de la pobreza y llevarlo urgentemente a cabo. Las causas estructurales, de esto habla mucho el Papa Francisco, como habló también el Papa San Juan Pablo II. Las causas estructurales de la pobreza. Si no, no podemos avanzar. Otra enseñanza, la lucha contra la pobreza no puede basarse únicamente en asistencialismo, que está bien, ahora después hablará de la limosna. El Papa nos pide transformar las estructuras injustas que producen exclusión, descarte, que excluye a la gente. Dice el número 94, debemos comprometernos cada vez más para resolver las causas estructurales de la pobreza. Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Otra enseñanza de este capítulo, el amor cristiano es contemplativo, esto es precioso. El amor cristiano es contemplativo, capaz de ver la belleza en cada persona, incluso en su pobreza se puede ver la belleza. Fijaos, el número 101, dice el Papa, el verdadero amor siempre es contemplativo. Nos permite servir al otro no por necesidad o por vanidad, no porque el otro lo necesite o por vanidad para mí, que puede pasar, dice, sino porque Él es bello, más allá de su apariencia. Sino porque Él, claro, esto no significa una mística, esto comporta una mística, una espiritualidad, para ver en el otro su belleza, porque Él es bello, más allá de la apariencia. Es una invitación a la contemplación. Última enseñanza de este capítulo. Los pobres no son destinatarios de la evangelización, sino sus portadores. Es decir, debemos dejarnos evangelizar
por ellos. Eso significa humildad por esa parte. Dice el número 102, que todos nos dejemos evangelizar por los pobres y todos reconozcamos la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicar a través de ellos. ¿Qué nos quiere enseñar Dios a través de los pobres? Capítulo 5 es más breve. Un desafío permanente, es decir, aquí ya aterriza en concreto. ¿Qué podemos hacer y qué tenemos que pensar de todo esto? Primera enseñanza de este capítulo 5, ya termino. El cuidado de los pobres es un elemento constitutivo de la identidad de la Iglesia. Si la Iglesia quiere ser la Iglesia de Jesucristo, tiene que cuidar a los pobres. Utiliza la metáfora luz y río, la gracia que fluye del Evangelio hacia el mundo. Dice el número 103, el cuidado de los pobres forma parte de la gran tradición de la Iglesia, como un faro de luz que desde el Evangelio ha iluminado los corazones y los pasos de los cristianos de todos los tiempos. Debemos sentir la urgencia de invitar a todos a sumergirse en este río de luz y de vida que proviene del reconocimiento de Cristo en el rostro de los necesitados y de los que sufren. Habla de este río de luz y de vida. Segunda enseñanza, fidelidad al corazón de Dios. La fidelidad al corazón de Dios se mide por la cercanía con los pobres. Es decir, lo que aparece es, ojo, y aparece en un número, un número lo dice así, muchos están muy preocupados por la ortodoxia, por la doctrina, pero junto con la ortodoxia también es importante la ortopraxis, es decir, lo que realizamos, lo que hacemos, el amor y el cuidado a los pobres. Fijaos que estamos celebrando los 1700 años del Concilio de Nicea. Pues este documento aporta mucho a esta celebración, porque es una concreción del Concilio de Nicea. Jesucristo, su persona divina, tiene dos naturalezas, la humana y la divina, pero Jesucristo tiene un lugar teológico fundamental, que es el pobre. Jesucristo se ha encarnado en el pobre, y eso también es Nicea. Esto también es Nicea. Entonces, dice el Papa, número 103, el amor a los que son pobres, en cualquier modo en que se manifieste dicha pobreza, es la garantía evangélica de que la Iglesia es fiel al corazón de Dios. Claro, si Dios está chiflado por los pobres, nosotros, si queremos acercarnos al corazón de Dios, no podemos hacer otra cosa que sentir esa ternura de Dios, esa predilección de Dios. Otra enseñanza, fijaos qué bonito, los pobres no son otros, son de los nuestros. Los pobres no son los otros, sino que son de los... No se trata solo de aliviar necesidades, sino de reconocer la pertenencia mutua. Porque formamos parte de una misma familia, la familia de los hijos de Dios. Los pobres son de los nuestros. Dice el Papa, el número 104, el cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social. Esto es una cuestión familiar. Son de los nuestros. O sea, los pobres es una cuestión de nuestra familia. Otra enseñanza. El Papa denuncia la tentación de convertir la caridad en una oficina, en un departamento funcional dentro de la estructura eclesial. Muchas veces, atención, y aquí está el delegado de laicos, donde entra Cáritas. ¿Cuánto papel? ¿Cuánto requisito? ¿Cuánto cumplimentar y rellenar y de ordenador? Y yo creo que lo primero que tengo que hacer es mirar a los ojos, mirarle a su corazón, a cómo lo está pasando, antes que al ordenador. Porque la verdadera caridad se mide por la capacidad de compartir la vida, dedicarse a los pobres, dedicar tiempo, cercanía, presencia, ternura, cariño. Esto viene de la Aparecida, el documento de la Aparecida, donde el Papa Francisco estuvo involucrado como cardenal de Buenos Aires y tal. El documento de la Aparecida habla de la cercanía
a los pobres. Se nos pide dedicar tiempo a los pobres, y Él lo ha metido en el documento. Se nos pide dedicar tiempo a los pobres, una amable atención, escucharlos con interés, acompañarlos en los momentos más difíciles. Otra enseñanza, frente a una cultura del descarte, esto de Papa Francisco, el Papa nos dice que somos analfabetos en acompañar y a cuidar. Somos analfabetos en acompañar y en cuidar. Dice el Papa número 105, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar, sostener a los más frágiles y débiles en nuestras sociedades desarrolladas. Sí, nos hemos desarrollado mucho en unas cosas, pero no hemos crecido en otras. Otra enseñanza, la evangelización de los pobres no se limita a lo material. Lo que padecen no es solo carencia de bienes, sino la falta de atención espiritual. Decía la Madre Santa Teresa de Calcuta que el pobre más pobre es el que no tiene a Dios. El pobre más pobre es el que no tiene a Dios. Luego dice el Papa, la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. Número 114. Es decir, que tenemos también que volcarnos y dedicarnos al cultivo de la espiritualidad con ellos. El Papa, casi última enseñanza, el Papa rescata el profundo sentido evangélico de la limosna. Llama la atención, para la limosna, hemos hablado de la limosna, eso es mendicidad. Él lo ve como un acto de comunión humana y espiritual. Mira la limosna no como un resto del pasado, sino como una pedagogía del corazón. Es muy hermoso. Porque nos educa una pedagogía del corazón. Nos enseña, y dice el Papa, nos enseña a detenernos, a mirar a los ojos y dejar que el sufrimiento del otro toque nuestra vida. En cada pequeño gesto de generosidad se establece el vínculo humano roto por la indiferencia, porque pecamos de indiferencia, aparece en todo el documento, la indiferencia eclesial, la indiferencia social. Leamos el trozo, el fragmento del Papa. Número 115. Es bueno dedicar una última palabra a la limosna, que hoy no goza de buena fama, a menudo incluso entre los creyentes. No podemos correr el riesgo de dejar a una persona abandonada a su suerte. Será indispensable para vivir dignamente y, por tanto, la limosna sigue siendo un momento necesario de contacto. No pasar de largo, detenerse, mirarlo, de contacto, dice el Papa, de encuentro, identificación con la situación de los demás. El último punto, ya termino. El amor hace volar la oración. Aquí venimos a orar, en casa oramos, aquí celebramos el culto de la catedral, en la iglesia madre de todas las iglesias de la diócesis. Bien, pero si no va acompañada nuestra oración de atención y amor a los pobres, de limosna, la oración no vuela, no llega al corazón de Dios. Número 118, es de San Juan Crisóstomo, creo, pero el Papa lo cita. La limosna, a San Juan Crisóstomo se atribuye, dice el santo, la limosna es el ala de la oración. Si no le das alas a la oración, no volará. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Buenas noches.